Hola, soy Cecilia Lorenzo y represento al grupo de trabajo que aparece en pantalla. Voy a hablar de las sustituciones vulgar, ejemplar y pupilar. En primer lugar, hablaremos del concepto y las clases de sustitución. Se entiende por sustitución la disposición por la que el testador ordena que otra persona se coloque en el lugar reservado al heredero o legatario, primeramente designado, bien en defecto de éste, bien después de él. El Código Civil recoge 4 figuras dentro de la sustitución: la vulgar, la pupilar, la ejemplar y fideicomisaria, que los encontramos en los artículos del 774 al 789 del Código Civil Español. En primer lugar, la sustitución vulgar se encuentra recogida en el artículo 774 del Código Civil. La disposición testamentaria que contiene un llamamiento subsidiario de heredero o legatario para el caso de que el primero instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Intervienen tanto el sustituyente, el sustituido y el sustituto. La sustitución fideicomisaria es un llamamiento sucesivo de heredero o legatario para que lo sea después de que el instituido en primer lugar haya disfrutado la herencia. Existen varias sucesiones programadas con un orden cronológico de adquisición y un gravamen de restitución del primer heredero al segundo. Intervienen en este caso el fideicomitente, que sería el testador, el heredero fiduciario, que es el primer heredero, y el heredero fideicomisario, que es el segundo heredero. En tercer lugar, vamos a hablar de la sustitución pupilar, que se encuentra recogida en el artículo 775. Trata de evitar la sucesión intestada del sustituto por carecer de capacidad para testar al no haber alcanzado la edad legal para ello. Se encuentra recogido desde los artículos 663 al 665 de este Código. Y en último lugar, la sustitución ejemplar está recogida en el 776. Y esta cumple con el mismo propósito en relación con mayores de 14 años incapacitados judicialmente, que tampoco podría testar. En segundo lugar, vamos a hablar con más profundidad de la sustitución vulgar. La finalidad y la naturaleza jurídica se encuentra definida en el artículo 774. Esta sustitución evita la apertura de la vintestato en la cuota vacante, el acrecimiento entre los ya designados o la refundición del legado en la herencia. Se trata de un llamamiento de carácter condicional. El hecho de no llegar a ser heredero el primer instituido actúa como condición suspensiva negativa y se aplicarían las reglas de las sustituciones condicionales. Los presupuestos para su operatividad son que el testador es libre para acotar los casos en que el sustituto entrará en lugar del instituido. El artículo 764 de este Código acoge 3 supuestos. El primero, que el llamado premuera al testador que no quiera repudiación o no pueda heredarle, caso de indignidad o incapacidad para suceder. El llamamiento a la sustitución vulgar no tiene que ser expreso. Ahora vamos a hablar del número de instituidos y de los sustitutos, los supuestos posibles. El artículo 778 del Código Civil admite que puedan existir varios instituidos y varios sustitutos que pueden combinarse en un sustituto para un instituido, un sustituto para varios instituidos. Los sustitutos pueden ser llamados simultáneamente o sucesivamente. Varios sustitutos para varios instituidos y también varios herederos o legatarios sustituidos entre sí. Es la sustitución vulgar recíproca. El artículo 779. En cuarto lugar, vamos a hablar de los efectos y la relación con otras instituciones sucesorias, que son el acrecimiento, derecho de transmisión y derecho de representación. La delación al sustituto vulgar se produce cuando se frustra el llamamiento del instituido. El sustituto sucede directamente al testador sujeto a las mismas cargas y condiciones que se le impusieron al instituido. Se encuentra recogido en el artículo 780, salvo que el testador haya dispuesto lo contrario. Los efectos que se dan son, en primer lugar, la sustitución vulgar prevalece sobre el acrecimiento. Artículo 912, precepto tercero del Código Civil, y sobre la vintestato. El derecho de transmisión del primer instituido prevalece sobre la sustitución vulgar. Además, el derecho de representación respecto a la legítima prevalece sobre la sustitución vulgar. También la sustitución vulgar no debe perjudicar los derechos legitimarios. Mientras haya legitimarios, no pueden recibir porciones que correspondan a la sucesión forzosa sustituidos extraños, y tampoco la designación de legitimarios con sustitutos vulgares de lo que correspondan como sucesores forzosos directos. Ahora voy a hablar de las sustituciones tanto pupilar como la ejemplar.
La sustitución pupilar consiste en que el testador puede nombrar heredero del hijo menor de 14 años que lo sustituya para el caso de que éste fallezca sin alcanzar la edad que pueda otorgar testamento, la mayoría de edad. La sustitución ejemplar consiste en que el causante puede nombrar sustitutos del hijo o nieto mayor de 14 años que haya sido declarado incapaz por enajenación mental. Esta sustitución puede quedar sin efecto si la persona declarada incapaz hace testamento en un intervalo lúcido o si recobra la razón y se cura. La naturaleza jurídica y el objeto de la sustitución tiene una doble interpretación. Está la tesis amplia, que es el testamento sustitutorio, que el testador testa en lugar del incapacitado o menor, nombrando un heredero o heredero de todos los bienes de éste, regulados en los artículos 775 y 776, y se realiza para evitar el avintestato. Y por otro lado está la tesis estricta, que la sustitución se produce solamente en una parte de los bienes del incapacitado. El resto de bienes se definirá por avintestato. El Tribunal Supremo ha consolidado el testamento sustitutorio en la sentencia del 7 de noviembre del 2008 y 14 de abril de 2011. Establece que constituyen una excepción al artículo 670 del Código Civil, que proclama el carácter personalísimo del testamento y el patrimonio entero del sustituido y no solo el recibido del sustituyente. Los sujetos y presupuestos. Los sustituyentes pueden tener cualquier ascendiente. Si hay varios sustituyentes, la doctrina propone como solución el parentesco, la revocación testamentaria, etc. Los sustituidos, por otro lado, se diferencia entre la sustitución pupilar y la ejemplar. La primera, los sustituidos pueden ser descendientes siempre que sean menores de 14 años, artículo 775. En la ejemplar son descendientes mayores de 14 años que hayan sido declarados incapaces por enajenación mental, en el 776, como bien explicamos anteriormente en la otra diapositiva. Y por otro lado, los sustitutos puede ser cualquier persona. El sustituido debe sobrevivir al sustituyente y también al sustituto y tener capacidad para suceder. Pueden ser designados varios. Los efectos se producen al fallecido, el sustituyente, el descendiente instituido, sustituido, deviene heredero suyo mediante la aceptación de sus representantes legales. A la muerte del sustituido se convierte en heredero el sustituto del sustituido. Y la extinción, por otro lado, la sustitución pupilar se extingue por cumplir el descendiente 14 años, artículo 775. Para la ejemplar tenemos el 776, donde dispone que se extingue por que el testamento del incapacitado durante un intervalo lúcido o por testamento después de haber recobrado la razón. En ambas sustituciones, la premoriencia del sustituido al sustituyente extingue la sustitución. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.